Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, por esta bella alabanza y adoración que ha preparado nuestros corazones. Y ahora, Señor, te pedimos por el mensaje de hoy que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy iniciamos el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Quiere decir que nos faltan 8 para culminarlo, y de verdad que ha sido algo maravilloso como el Señor nos ha ido llevando verso por verso. Y vale la pena, hermanos, destacar, porque vamos a entrar en un capítulo nuevo, que hasta el momento hemos aprendido, hermanos, de 7 sellos, de 7 trompetas y también de 7 personajes, que lo vimos en el capítulo 12 y 13. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos los sellos y las trompetas, cada vez que llegábamos al punto 6, antes de entrar al punto 7, había un paréntesis, y ese paréntesis que hacía nos enriquecía de información para que cuando llegáramos al punto 7, el panorama fuese mucho más claro. El libro de Apocalipsis, hermanos, es el libro más ordenado en todos los sentidos. ¿Y qué pasa? Nosotros no vimos un paréntesis en los 7 personajes porque los 2 últimos, o sea, el número 6 y 7, era la bestia política y la bestia religiosa. Y aprendimos bíblicamente que esos 2 anticristos hacen uno. Y por fuerza no podía haber un paréntesis del medio del 6 y al 7. Y no quiere decir que Juan en ese momento, cuando escribía, siendo iluminado con el Señor, simplemente, se me olvidó escribir el paréntesis. El libro tiene un sentido lógico. Y obviamente no podíamos separar la bestia política de la bestia religiosa. Y ahorita, en lo que es el capítulo 14 y 15, antes de entrar a las 7 copas de la ira, que las 7 copas de la ira no tiene intervalo, no tiene paréntesis, porque ya es el final de la gran tribulación donde el Señor va a poner orden. Aquí vemos que Juan nos da un paréntesis para que ampliemos la información de lo que ya hemos dado. ¿Y qué pasa, hermanos? Estos paréntesis nos da ilustración, nos complementa tanto para atrás como hacia adelante, para que cuando vayamos a seguir estudiando la palabra del Señor, en este caso el libro de Apocalipsis, podamos entender muchísimo mejor. Entonces, estaba comentando, hermanos, de que en el pasaje entre el 6 y 7 no hay un paréntesis en los 7 personajes porque no se podía. Así que tenemos que seguir adelante. Y una de las preguntas, hermanos, que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Pegó? Una de las cosas que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué pasó, hermanos, con los 144,000 sellados que vimos en el capítulo 7? Estamos viendo, hermanos, que poco a poco Satanás va apretando por medio de sus anticristos, por medio de su gobierno maligno. Entonces, ¿qué aprendimos? Si no te pones la marca, no vas a comer, no vas a comprar, y si estás contra mí, te mato. Y esa es la parte final de la gran tribulación de los 7 años. Pero vale la pena recordar qué pasó con los 144,000. ¿Se habrán muerto? ¿Se habrán estado escondidos? ¿O están vivos? Entonces vale la pena recordar eso. Y entonces, hermanos, el mensaje de hoy lo hemos titulado El Cordero y sus ovejas. El Cordero y sus ovejas. Y vamos a abrir el capítulo 14, hermanos. Capítulo 14. Y vamos a leer el verso 1. Apocalipsis 14, 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y aquí vale la pena, hermanos, recordar 3 cosas en este versículo 1. En primer lugar, aquí estamos viendo el Cordero.
¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Y estamos viendo al Cordero. Y si usted quiere recordar, si nos vamos al capítulo 5, hermanos, capítulo 5 de Apocalipsis, váyanse un poco para atrás, Apocalipsis 5, y vemos el verso 12 y 13, dice lo siguiente: y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias por el backup. Así que estamos viendo aquí una figura del Cordero. La otra figura, hermanos, que estamos viendo aquí en este verso 1, regresen a Apocalipsis 14, es el monte de Sión. Y el monte de Sión, hermanos, es Jerusalén. Así que el Cordero, cuando esté hablando, va a hablar ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y eso ya estaba profetizado. Cuando vamos a Salmo 2, versículo 6, Salmos 2, verso 6, un salmo profético, dice así la palabra del Señor: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que estamos viendo aquí que el Cordero Jesucristo va a estar desde Jerusalén mandando. Y en tercer lugar, hermanos, vemos a los 144,000 sellados. Cuando ustedes están viendo aquí en la imagen que dice 143,999, no se perdió ningún sellado. El Señor, hermanos, cuando tiene cuidado de ti, tiene cuidado de ti y nada te saca de su mano. El Señor separó a 144,000 sellados para llevar la palabra de Dios, 12,000 de cada tribu. Y en ese lapso de 7 años, donde el caos, la inmoralidad, las guerras y todo lo demás, estas personas van a estar con el Cordero desde Jerusalén reinando. Y cuando nos vamos a Lucas, hermanos, capítulo 15, verso 4 al 6, este es un pasaje que estamos viendo a Jesús como un buen pastor, cuidando a sus ovejitas. Y aquí estamos viendo, hermanos, que los 144,000 van a pasar por atrocidades. Satanás, los hemos aprendido en estos 13 capítulos, que está ensañado con el pueblo de Dios. Y él va a querer matar de donde viene la luz. Así, cuando todo el mundo va a estar bajo el maligno, 144,000 sellados van a estar predicando la palabra del Señor, como también lo fueron los 2 testigos. Y se mueve el eje multiplicador, porque esos 144,000, cuando estén predicando, uno que acepte por cada uno de ellos, son 144,000 almas arrancadas del gobierno maligno de Satanás. Así que Satanás va a hacer lo que sea. ¿Y qué nos dice el Señor en Lucas, capítulo 15, verso 4 al 6? Y este pasaje que vamos a estar leyendo es una canción que me cantó la hermana Ina en el día del pastor. Y dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Las 144,000 ovejas
que el Señor separó para llevar su palabra 144,000 ovejas cuidadas, protegidas por su Padre Celestial. Y ese mismo Padre que va a cuidar a estas 144,000 ovejas en un periodo horrible de la gran tribulación que dura 7 años, es el mismo Padre que hoy te dice, yo te cuido. Es el que te dice, y clama a mí, yo te responderé. Es el que te dice, amada iglesia, Dios cuida de ti. Tú como hijo y como hija tienes que tener la certeza de que nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de Él. Tú tienes que tener la certeza, hermanos, de que la figura pastoral con la figura de la oveja se necesita. Porque el pastor va a meter la mano por esa oveja. No importa si hay un lobo, no importa si hay un león, no importa si hay enemigos más fuertes que él. El solo hecho del amor por esas ovejas va a sacar una fuerza de donde no la hay. Porque de eso se caracteriza el pastor. Yo no puedo permitir que ustedes, como ovejas, estén peleados los unos con los otros. No puedo permitir que exista divisiones. No puedo permitir de que exista cizaña. Mi labor como pastor es ir a ese momento, al lugar que está un poco distorsionado y poder decir, escrito está, con amor, exhortar, pero reprender. A veces no nos gusta la reprensión. Pastor, hábleme bonito. Si usted hace lo que la Biblia dice y usted es miembro del cuerpo y trabaja de forma natural en las cosas del Señor, créame que no hay por qué regañarlo. Porque estamos siendo un siervo inútil, siendo útil. Porque estamos haciendo lo que se nos encomendó. Pero si usted es una oveja que está un poco rebelde y quiere hacer lo que le da la regalada gana, toca corregir, toca exhortar, toca reprender. Esa es la labor que hay. Y por eso que el Señor nos habla, nos ama, nos corrige, porque somos de su propiedad. Vamos a leer, hermanos, nuevamente. Vámonos a Apocalipsis. Y ahora entramos al capítulo 14 nuevamente, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. Y aquí está. Y ya tengo acá control, Pedro. Apocalipsis 14, 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y por favor, hermanos, si tiene su Biblia, está apuntando, tiene que subrayar la parte donde dice, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Tienen que tenerlo subrayado y explico por qué. En primer lugar, hermanos, en estos 2 versículos, las voces que venían eran ¿de dónde? Desde el cielo. Hace poco tuvimos un aniversario espectacular donde 18 americanos vinieron aquí a alabar al Señor y todos decían, ¡wow! ¡Qué voces tan bellas! Entonces, ¿ustedes se imaginan las voces del cielo donde no hay llanto, no hay dolor, todo es perfecto? Debe ser simplemente majestuoso. Y entonces estamos viendo que las voces venían ¿de dónde? Desde el cielo, como arpas. Yo he estado en restaurantes donde la comida hay música de ambiente, de fondo, y hay arpistas. ¡Wow! ¡Qué rico es comer con esas músicas, con arpas! Suena hermoso. Estamos viendo voces celestiales que sonaban como arpas. Aleluya esto. En segundo lugar, esas voces que cantaban eran algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Así que no podemos sacar un cántico de esto, porque todavía no se conoce, pero en su momento se conocerá. Es totalmente
nuevo. Y estas voces, hermanos, están delante, ¿de dónde? Del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Están los 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan de esos que lo aprendimos en Apocalipsis? Que tienen alas y ojos y no paran de decir aleluya, aleluya. Están también allí los ancianos, a quien representa a la iglesia, porque recuerden que la iglesia ha sido arrebatada. Así que estamos todos allá con ese cántico totalmente nuevo. Pero hay que recalcar, hermanos, sobre todo, de que nadie podía aprender ese cántico. En ese momento, cuando los 144,000 desde el monte de Sión, con el Cordero, se abren los cielos y escuchan las voces, ese cántico es exclusivamente para los 144,000 sellados. ¿Por qué? Porque el Señor hace acepción de personas. Para nada. Hay algo aquí especial. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, Juan nos dio el organigrama de este libro. Y dice el verso 19, escribe las cosas que has visto. Juan fue testigo fehaciente de Jesucristo, fue su discípulo, estuvo con él todo el tiempo. Así que Juan podía hablar tranquilamente de lo que vio. Yo vi al Maestro, estuve con él, murió y resucitó y fue ascendido a los cielos. Así que escribe las cosas que has visto, escribe las que son. El momento que estamos nosotros hablando, la iglesia. Hoy estamos en el periodo de la iglesia, en el periodo de la gracia. Y lo aprendimos y vimos también, y las que han de ser después de estas. Capítulo 4 en adelante. Y hasta el momento, hermanos, si usted no tiene todo el contexto de este libro y estás llegando hoy, estás un poco perdido, hermanos, el Señor es claro en su palabra. Él no se pelea con él mismo. Ahorita mismo estamos en un periodo de la gracia llamado la iglesia, donde estamos tú y yo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor arrebatará a su iglesia. ¿Y qué pasa cuando se arrebata la iglesia? Empieza el periodo de la gran tribulación. Pero inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia, el Señor en su misericordia separa a 144,000 que se tienen que quedar aquí en la tierra, que no van a ser arrebatados. Me acuerdo que Eli me hizo esa pregunta, pero significa que se quedan. Sí, sí se quedan. Pero ¿cómo así? ¿Será que están quedados porque no son cristianos y se vuelven cristianos? ¡Pam! Se fueron y se volvieron cristianos. No, el Señor los separó para una misión en particular. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, los 144,000 se quedan para lograr un objetivo de llevar la palabra del Señor. Y eso lo vimos, hermanos, en el capítulo 7, y vamos a leerlo del verso 1 al 4 para recordar. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Y dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está. Así que estamos viendo que estos 144,000 que estamos viendo en el capítulo 14, ya el Señor está dando la historia final de que la gran tribulación va a acabar, la Babilonia. No quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué va a pasar cuando caiga? Los 144,000 van a estar con el Cordero, Jesucristo, desde Jerusalén,
entrando al milenio. ¿Por qué? Porque fueron separados para una misión de llevar la palabra del Señor. Capítulo 7 se confirma con el 14. Así sucesivamente. Vamos a regresar, hermanos, a Apocalipsis 14 y vamos a leer el verso 4 y 5. 4 y 5. Dice así. Estos, ¿quién? Los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí nos encontramos, hermanos, con personas ultra ejemplares. ¿Ustedes conocen personas ejemplares? Sí, claro. Claro que sí. Yo conocí a uno que estuvo conmigo 39 años, mi hermano Amílcar. Una persona de una pieza. Y cuando decían de una pieza, literalmente era de una pieza. Me acuerdo que teníamos un Nintendo y cuando estábamos en la escuela, mi mamá los guardaba y nos los abría en vacaciones. Cuando mis padres salían, yo le decía a Amílcar, este es el momento de sacar el Nintendo antes que vuelvan. Y la respuesta de mi hermano era, ¿no ves que estamos en la escuela y no estamos de vacaciones? Tienes que decir, sígueme la corriente, Amílcar. Estamos en la escuela, no estamos de vacaciones. Bueno, yo voy a conectarlo. Ya cuando lo conectaba, yo lo persuadía a la maldad y jugaba conmigo. Pero era tan bueno que cuando guardábamos el Nintendo y no había rastro alguno que jugamos, llegaban mis papás, ¿cómo le fue? Richie sacó el Nintendo y jugamos. Y nos daban el regaño íntegro. Y aquí estamos viendo a 144,000 con unas características simplemente ejemplares. Pero hay algo, hermanos, que ¿por qué el Señor permitió que dijeran que son vírgenes? ¿Por qué destaca que son vírgenes? ¿Será que el Señor está hablando aquí de forma literal, en la parte sexual, que no conocieron mujer? ¿O está hablando de que su vida era tan íntegra que no se contaminaron y está hablando de lo espiritual? ¿O está hablando de ambas cosas? Analicemos. Para mí, hermanos, se está hablando de ambas cosas. ¿Por qué? En 7 años, hermanos, de gran tribulación, donde hay 2 periodos, 3 años y medio, donde no hay paz, hay una supuesta búsqueda de paz, pero va a haber caos, y en los últimos 3 años y medio va a ser un caos sin freno alguno. Ahorita mismo acaban de firmar hace poco un acuerdo de paz. Hay otros países que no. Hay otros países que no. Están en guerra. Yo les hago una pregunta a ustedes básica y lógica. Si usted está en un país lleno de guerra, supongamos que Panamá se está agarrando a tiros con Costa Rica. Vamos a hacer este ejemplo sencillo para no utilizar los países que están en guerra. Que Panamá no tiene guerra con Costa Rica. Pero vamos a pensar que se están tirando balas y todos los días se cayó un edificio y se destruyó tal cuestión. ¿Tú te imaginas a alguien en ese momento? Mañana le declaro a mi novia a mi mejor amiga que sea mi novia para casarnos en la playa. Eso pasa por la cabeza de uno. Si un país está en guerra y muerte y pestilencia y no hay economía y hay hambre, ¿usted piensa que tú, que estás enamoradito por allí, te vas a querer casar? No te vas a querer casar. ¿Por qué? Porque hay un ambiente tan anormal que no da chance de enamorarse y de casarse.
Y más si tú tienes un objetivo, que es llevar la palabra del Señor. Así que si nos vamos a la parte lógica, en los 7 años que todo va a ser anormal en todos los sentidos, estos 144,000 no van a estar pensando de que me gusta esa muchacha. Váyanse 143,999 mientras me acuesto con esta mujer, para entonces después que me quito estas ganas, sigo la misión. No, para nada. Personas totalmente enfocadas en llevar la palabra del Señor. Así que no había una contaminación sexual. ¿Por qué? Porque la mente no te da para eso, pero también ellos tenían un objetivo claro de estar llevando la palabra de Dios a los confines de la tierra. Y el mismo Mateo, hermanos, Mateo 24, que es el paralelo de Marcos 13, que ya predicamos. Abran Mateo 24, hermanos. ¿Y qué dice el verso 19 al 21? Mateo 24, 19 al 21. Atención a este versículo. Y dice así: mas ay de las que están encintas. Siempre van a haber personas que van a estar un poquito desenfocadas. ¿No has notado que el más pobre y el que no tiene nada en la vida y vive como precarista tiene 8 o 10 hijos? ¿No te has dado cuenta de eso? Entonces hay personas que tienen mucho más poder económico y en vez de tener una relación, compran un gato. Y le ponen al perro sombrero, perfume, lo llevan a los restaurantes porque ahora todo es pet friendly. Y mientras tanto, el pobre sigue teniendo hijos e hijos e hijos. Y en ese tiempo de la gran tribulación, hermanos, donde va a haber todo caos, habido y por haber, van a haber personas en la inmundicia, en la lujuria. Y el Señor dice aquí: ay de las que estén encintas, en ese periodo en particular que viene, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que por ende los 144,000 no estaban enfocados en eso. Vámonos, hermanos, al Antiguo Testamento. Y miren esto es totalmente normal lo que estamos viviendo, lo que van a vivir, perdón. Cuando nos vamos a Jeremías, capítulo 16, versículo del 1 al 4, Jeremías 16 del 1 al 4. Aquí el pueblo de Dios está en cautiverio por Babilonia. ¿Ok? Están en cautiverio totalmente. ¿Y qué pasa? Miren lo que le dice el Señor a su pueblo. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová. ¿A quién? A Jeremías. Y dice diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus padres que le den a luz y de los padres que los engendren en la tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no sean plañidos ni enterrados, serán como estiércol. ¡Wow! Sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos. Sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Qué verso tan fuerte, ¿ah? Fuertísimo. Pero ¿qué está aquí destacando el Señor? No quiero que te contamines. Y hermanos, y cuando el Señor te habla de que qué tú haces como luz dentro de la oscuridad, ese sentimiento que te dice ¿qué haces allí? Ese sentimiento que acabamos de leer. Cuando usted está entregado a las pasiones de este mundo, siendo hijo de Dios, este sentimiento que acabamos de leer es el que siente el Señor contigo.
¿Por qué? Porque tú antes lo hacías porque estabas ciego. Pero ahora ¿qué ves? Que tienes la Biblia, el sello del Espíritu Santo. Y dale gracias a Dios que participas de una iglesia de sana doctrina, que tú de lo alto te vayas a lo bajo. Eso es totalmente desagradable. Y mira cómo el Señor veía a su nación cuando estaba en cautiverio. No te contamines. Y si piensas contaminarte, te voy a decir cómo me siento. Pero si usted piensa que este versículo es fuerte, miren este versículo. Ezequiel, capítulo 16 también. Y está lindo, o la diosidencia, de que ambos libros son el capítulo 16. Así que para que no se te olvide, en el Ezequiel 16, hermanos, todo el capítulo, que tiene ¿cuántos versículos? 63 versículos. Te exhorto a que lo leas. Aquí el Señor le está diciendo, tú, Jerusalén, cuando tú haces las cosas a tu manera, eres como una prostituta. Tú eres un fornicario y un adúltero espiritual. Y así te veo a ti. Y estos 144,000 sellados del pueblo de Dios tenían una misión muy grande de llevar la palabra. Y cuando el Señor destaca de ellos en este capítulo 14 que eran vírgenes, definitivamente es para que el Señor nos dé luces de lo que está plasmado en la Biblia. Cuando un israelita está haciendo las cosas como tiene que ser para el Señor, cualquier distracción es una fornicación o un adulterio espiritual. Y al estar enfocados están vírgenes del mundo. Y miren este versículo 15 y 16. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. El Señor le está hablando a Jerusalén. Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y te tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Le exhorto que terminen de leer todo este versículo. Estos 144,000 que uno dirá, wow, no van a experimentar el arrebatamiento, porque no lo van a experimentar. Hermano, ¿usted quiere ser arrebatado por el Señor? No escuche, ¿quieren ser arrebatados con el Señor? ¿Tú te imaginas que esto no fuese una gran verdad? Y de que el Señor en su palabra hubiera dicho que no lo dice, prepárense hijos e hijas, porque van a pasar por la gran tribulación. Pero tranquilos, yo cuidaré de ustedes. Y tú estás leyendo lo que se viene en la gran tribulación. De repente los que tienen mayor edad dirán, gloria a Dios que pronto me muero. Porque yo no quiero pasar por eso. Pero imagínate los niños chiquititos que andan por allí, que están llenos de vida y de gozo y de fuerza, están escuchando esta prédica. Y el pastor dice, tranquilos, el Espíritu Santo los va a cuidar, porque van a pasar la gran tribulación. Si el niño tiene algo de conocimiento, va a decir, no puede ser lo que se viene. Estos 144,000, puede ser que ya nacieron, puede ser que todavía no. Esa sazón a mí y a ti no nos compete.
Pero esos 144,000 van a quedarse en un mundo lleno de maldad. Pero van a estar sellados por el Señor, cuidados por el Señor, y van a mantenerse vírgenes sexualmente e espiritualmente. Porque la única forma de combatir el mal es con la pureza de corazón. Ahorita mismo, si usted está buscando una guía espiritual, la va a encontrar. Pero imagínese estar en un lugar donde el malo manda y tú eres el único bueno. Hay que estar firme, ¿verdad? Y estas personas van a estar firmes como tiene que ser. En conclusiones, hermanos, y créanme que no podía meter más versículos, porque este capítulo 14 es muy, muy profundo. Si yo metí un versículo más, salíamos aquí estresados. Tenía que ser 5 versículos. Y tiene que ser así, para cerrar el contexto de lo que el Señor nos quiere decir. Como iglesia, hermanos, usted como iglesia que está ahí sentado, glorifique a Cristo. Sirva a Cristo. Sométase a Cristo. Ayer tuvimos una reunión de matrimonio, cuando estábamos viendo los roles de las mujeres y de los hombres. La palabra de Dios es muy clara. Y cuando estábamos viendo el rol de la mujer, sométase a su marido. Habían unas mujeres que estaban como que... Yo quiero otra traducción, porque esa palabra de someterse como que no va conmigo. Pero tenemos que someternos al Señor. ¿Y qué es someterse al Señor? Padre Santo, aquí estoy. Envíame a donde me tienes que enviar. Y usted, hermano, tiene que glorificar a Cristo, servir a Cristo y someterse a Él. Comencemos, hermanos, desde ya, hoy, domingo 19 de octubre, a preparar nuestro corazón, a prepararnos para que cuando estemos en el cielo cantando, podamos decir al Rey de Reyes y Señor de Señores: gracias, Padre, porque me salvaste. Gracias porque tengo perdón de pecado. Gracias porque tengo acceso al trono de la gracia en oración. Gracias porque me amas. Gracias porque nada ni nadie me arrebatará de tu mano. Perdóname por hacer todo a mi manera. Gracias por estos 144,000 sellados, separados, donde no van a tener el privilegio de ser arrebatados, pero van a cumplir una misión. Ninguno morirá y estará en Jerusalén con Jesucristo, recibiendo cuando venga a poner orden en esta tierra. Qué gran sacrificio. Pero hay veces que usted no quiere abrir la puerta, porque ese don no va conmigo. Empezamos a poner a los ministerios tamaños, donde yo me siento chico aquí, pero aquí yo me siento bien. Haga lo que tenga que hacer y deje de estar poniendo tanta queja. Y hermanos, esta parte, la siguiente diapositiva, esto es un himno. Lo puse en español porque no quería ponerlo en alemán y en inglés por una razón. Cuando estaba haciendo este mensaje, yo le comentaba al hermano Mario, que está ahorita mismo traduciéndome, me costó un mundo cómo plasmo este mensaje. No saben cuánto me costó. Me faltan 8 capítulos donde lo que se viene es fuerte. Y el Señor me dé sabiduría para plasmarlo bien. Y aparte de las conclusiones que acabamos de sacar, este himno que dice: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel,
para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y el coro dice: yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Nuestras prédicas salen en redes sociales y en la radio. Y a mí me gustaría que prédica en particular salgan sus voces con la mía, cantando esta estrofa. No me dejen solos, van a cantar conmigo. Esto va a capela. Tiene que salir Pedro, hay que no salga. Y dice así: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Padre Santo, gracias por este mensaje maravilloso que tú nos has plasmado en tu palabra, Señor mío. Por más profundo que sea el pasaje, siempre va a haber una enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Señor mío, quiero rescatar de que tú siempre permaneces fiel. Gracias, Señor, porque tú vas a tener cuidado de esos 144,000 que todavía están en pausa, pero entrarán en una actividad fuertísima donde llevarán tu palabra en un periodo de 7 años donde el malo está reinando. Pero en estos momentos, como hijos de Dios, sabemos y tenemos la certeza que no vamos a estar pasando la gran tribulación, pero estamos impactando al mundo perdido. Mi vida está siendo luz para rescatar a esas personas que no te conocen. ¿Será que yo estoy sentado aquí en la iglesia, pero todavía no me rindo a ti? Si todavía alguien no se ha rendido, diga con sus propias palabras: Señor mío, me rindo a ti. Perdona mis pecados y te quiero aceptar como Señor y Salvador. Y si estamos aquí entre hijos de Dios, podamos decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Yo me rindo a ti en cualquier situación que me encuentre. Gracias, Padre, por el techo que me das. Gracias por la ropa que tengo puesta. Gracias por el plato de comida que me das. Gracias si tengo carro o no tengo carro. Gracias si puedo ofrendar o no puedo ofrendar. Mi vida te la entrego a ti. Mi corazón te lo entrego a ti para que todo sea con olor fragante. Y desde ya sé que el solo hecho de mirarte nunca me faltará nada. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.